Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos este segundo tutorial de TIA Portal dedicado a los datos básicos y su manejo. Vamos a ir viendo cómo introducir datos elementales en un programa con orden y concierto. Lo primero que vamos a ver es el árbol del proyecto. Conviene que se conozca perfectamente. Cuando creamos un PLC, ya lo creamos en el tutorial 1, lo vamos a tener aquí consignado, constatado. En este caso es una CPU 1214 ACDC Relay, que es la que tengo ahora mismo conectada aquí online. Si quisiéramos configurar los dispositivos, es decir, este dispositivo, iríamos aquí, a configuración de dispositivos. Se abrirá una nueva ventana en la cual podemos parametrizar nuestro dispositivo, en este caso este automata. Este automata vemos que tiene un módulo, una signal board de comunicación, que es esta de aquí, la CB1241. Y el automata en sí es este, y sus propiedades se pueden ver aquí. Si clicamos en el elemento del cual queremos ver las propiedades y desplegamos el menú propiedades, nos saldrán siempre todas las propiedades del elemento. En este caso, por ejemplo, es importante constatar la interfaz Profinet, es decir, su dirección Ethernet sobre todo, y esta en este caso es la 192.168.0.101. Lo voy a cambiar y voy a poner la 100. Si utilizo router, pues habrá que constatar la dirección del router, en este caso es la 01. Bien, todo este menú implica las propiedades del automata. Por ejemplo, dispone de dos entradas analógicas, ¿no? Entonces, más adelante veremos qué son las entradas analógicas y cómo se tratan. Pero una de las cosas que debemos de constatar es la dirección fundamental. Entonces, la primera entrada analógica la tengo direccionada en la 64. Si yo lo puedo cambiar, esto lo puedo parametrizar. Pudiera ser que me interesara poner aquí la 100. En este caso ya he cambiado las direcciones de entrada y salida del módulo. Lo mismo puedo hacer con todos los demás elementos. Es decir, desde esta zona voy a parametrizar. Entradas digitales, por ejemplo, tengo un canal 0, un canal 1, tengo hasta 13 entradas digitales incorporadas. Y los parámetros de las entradas digitales pues los puedo modificar en esta parte. De la misma forma que he hecho con las entradas analógicas, puedo hacer con las entradas digitales. Puedo direccionarlas. Lo normal es que empiece en la 0. Entonces la i0.0, el byte primero de las entradas es el 0. Entonces de esta forma queda constatado qué byte es el que tengo configurado como entradas digitales. Empiezo en la 0 y termino en la 1 en este caso, porque dispone más de 8 entradas de por sí. Pero por ser algo más ordenado vamos a ir viendo las propiedades del autómata, realizando un pequeño esbozo sin entrar mucho en detalle de las propiedades del autómata. Empezando por general. Desplegamos general, o sin desplegarlo nos saldrá aquí a la derecha todas las propiedades. Esto lo podemos, cada una de las ventanas las podemos soltar, maximizar, minimizar, etcétera. Las podemos gestionar de esta forma. Si se suelta, por ejemplo, la puedo llevar a la pantalla a la derecha y trabajarlo en otra pantalla. En realidad no suele ser muy habitual, es decir, esto se suele hacer al principio cuando empezamos a programar la configuración de los módulos que queremos, ¿no? De ese automata. Bueno, empezamos a darle un nombre. Por ejemplo, este nombre, como estamos haciendo un video tutorial, pues este sería, por ejemplo, tutorial 2 en este caso. Autor coge por defecto la propiedad del sistema, pero ponemos aquí nuestro nombre. Comentario, si queremos dejar algún tipo de comentario, pues tutorial 2, por ejemplo. Bien, más cosas. Información de catálogo, nos diría, en este caso es
qué automata estamos utilizando y una descripción de qué contiene este automata. Vamos a echarle una ojeada a lo que nos dice como la descripción rápidamente, sin entrar, ya digo, mucho en detalle. Lo único que quiero que se sepa dónde está. Pues la memoria nos dice que son 75 kilobytes, la fuente de alimentación la lleva integrada, tiene 14 entradas digitales. Bueno, esto quiere decir sync source, que pueden ser PNP o NPN los sensores que conecte a esas entradas, pero debo elegir, no puedo mezclarlos, no tiene un canal diferenciado, o elijo PNP o NPN. Tiene 10 salidas a relay, 2 salidas analógicas integradas, 6 contadores rápidos que se utilizan, pues, por ejemplo, para encoders, y 4 salidas de impulso integradas que se utilizan, pues, en el caso de que queramos controlar algún motor paso a paso, por ejemplo. Se puede incorporar una signal board, lo cual nos puede valer para aumentar el número de entradas y salidas. Admite hasta 3 módulos de comunicación serie y se puede colocar uno en la signal board, como de hecho lo tengo en este momento. Hasta 8 módulos de señales de ampliación de entradas y salidas. La velocidad del proceso es 4 centésimas de milésimas de segundo por cada 1000 instrucciones, lo cual indica que es un autómata bastante rápido. Tiene una conexión a Profinet para la programación. Se puede programar Human Machine Interface y tiene comunicación entre PLCs. Bien, esto es lo que nos dice. La referencia, la versión del firmware. Este firmware es el 4.0 que tengo actualmente. Se puede actualizar el firmware a la 4.1, no habría que descargarlo, bueno, lleva su proceso. Y aquí tenemos, pues, otros datos, ¿no?, de instalación. Eso lo tenemos todo en general. Puedo desglosarlo de esta forma, desplegando general, iríamos a los ítems, ¿no?, de esta parte. Si voy a la interfaz Profinet, esto es importante, lo que he hecho antes, direccionarla. Si lo voy a meter dentro de una red de autómatas, debería agregar una subred. Agrego una subred de tipo Profinet y él solo se ocupa de darle nombre el programa asigna nombres y direcciones de Profinet. Sincronización horaria, si quisiéramos activar la sincronización con algún servidor de reloj, modo de operación, etc. Lo siguiente que nos habla son las entradas digitales, salidas analógicas, entradas analógicas, el módulo de comunicación, los contadores rápidos, los 6 que dispone, los generadores de impulso, los 4 generadores de impulso que dispone, en el arranque. Otro de los ítems que hay que tener muy en cuenta en la programación son las marcas de sistema y de ciclo. Si activamos estas marcas de sistema, por ejemplo, por defecto nos viene el primer ciclo, sería la M1.0 y ya le da un nombre, First Scan. Si activamos las marcas de ciclo, podemos tener relojes de 10 Hz, 5 Hz en estas marcas, ¿no? Las voy a dejar activadas. El autómata viene incorporado con servidor web, pero hay que habilitarlo. Vamos a activar el servidor web. Y bueno, a partir de este momento pues tendremos activo el servidor web. Obviamente no va a servir nada. Nada que no se haya hecho. Bien. Idiomas de la interfaz, hora, protección, recursos de conexión, sinóptico de direcciones. Bueno, todo esto es mejor verlo más detenidamente, pero ahora en un video tutorial número 2 ya me estoy extendiendo demasiado en esta parte y vamos a ir directamente a lo que es el objetivo, a empezar a trabajar los datos básicos. Bueno, para trabajar los datos básicos, lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla de variables. Siempre creamos una tabla de variables. Vemos que aquí tiene una tabla de variables estándar, la voy a abrir. Aquí tiene, como ahora mismo he habilitado las marcas de sistema y de ciclo, pues las tengo aquí disponibles para lo que quiera realizar
el programa. Si las deshabilito, ya hemos visto cómo se habilitan y cómo se deshabilitan, pues estas desaparecerán de inmediato. Las voy a deshabilitar para que veamos que realmente es así. Voy a la configuración de dispositivos, abro las propiedades del autómata y vuelvo a las marcas de sistema y de ciclo, que las tengo aquí, y desactivo ambas. Al desactivar ambas, vuelvo a la tabla de variables y bueno, cierro la tabla de variables, la vuelvo a abrir, no se había actualizado. Tabla de variables estándar. A ver si no se ha actualizado o si se ha actualizado. Volvemos al dispositivo. Activar las marcas de sistema y de ciclo o no activar las marcas de sistema y de ciclo. Marcas de sistema, las he desactivado, están desactivadas, guardo proyecto y ahora vuelvo a abrir la tabla de variables estándar. Pues esto es algo que no había hecho nunca y muchas veces trabajando uno de los posibles bugs del sistema, es decir, he deshabilitado las marcas del sistema, de hecho aquí lo vemos que están deshabilitadas en las propiedades del autómata. Marcas de ciclo y de sistema están deshabilitadas y sin embargo permanecen hábiles. Bueno, normalmente si se habilitan no es para luego deshabilitarlas. Vamos a continuar con el vídeo tutorial. Vamos a bloques. Hemos dicho que vamos a hacer una tabla de variables estándar. Esta sería la que viene por defecto, pero vamos a agregar una nueva tabla. Haciendo doble clic agregamos una nueva tabla de variables. Conviene siempre estructurar nuestros programas. Y la tabla de variables vemos que no contiene nada y lo vamos a llamar tutorial 2 a esta tabla de variables. Entonces, de esta forma se crea una tabla de variables. Si hago doble clic sobre el tutorial 2, se abrirá esa tabla de variables. Esta la puedo cerrar. Voy a la tabla tutorial 2 y agrego los datos con los que voy a trabajar. Entonces vamos a trabajar pues entradas, la I0, vamos a llamarla entrada 3 por ejemplo, que sea la I0.2, una entrada booleana. Si hago esta operación, lo que hago es agregar más entradas. Se agregarán dos variables, nos dice, en el momento que uno se coloca aquí y estira en este sentido, soltamos aquí, vemos que se crean más variables. Entonces ya tengo tres variables creadas. Haré lo propio con las salidas. Salida Q00, que va a ser booleana y va a ser la Q0.0. De esta forma voy definiendo las entradas y salidas. No os preocupéis por no entender detenidamente esto, porque hay que hablar del direccionamiento, de qué áreas tiene el autómata, pero esto que sepamos que son las entradas de información que tiene el autómata, las salidas de información y bueno, lo fundamental, ¿no? Agregar unas marcas, marca 10.0 por ejemplo, 10.0. Entonces esto va a ser una marca de tipo booleano del área de marcas y va a ser la 10.0. Agrego unas cuantas marcas. Las marcas conviene tenerlas siempre muy en cuenta en la programación. Si bien es cierto que en el momento que creamos bloques de datos, pues no es necesario tenerlas demasiado en cuenta. Voy a utilizar datos de tipo entero, es decir, números, por ejemplo, los coches que entran y salen de un garaje, o el ejercicio típico es de tipo entero, y lo voy a meter en una marca, por ejemplo, en la mWord 10. Si utilizaría la mWord 10 no sería buen asunto, porque se solapa con estas
con estas que tengo aquí. Entonces eso hay que tener muy en cuenta cuando hable del direccionamiento. Esto le daré, por ejemplo, el 12, mWord 12. mWord son 2 bytes que empiezan en el 12 y contienen el byte 12 y el byte 13. Coches, y es un entero. Por ejemplo, vamos a utilizar un temporizador, pues un tiempo, y la unidad del tiempo, la unidad pues tipo time, es otro tipo, mWord 14. Vemos que no lo admite porque tiene que ser para constatar tiempo se necesitan 4 bytes, entonces tiene que ser una MD, no una mWord. Bien, ya tengo entonces constatado aquí unos cuantos datos básicos para proceder a su manejo. Bien, lo primero que he dicho siempre, constatarlo de esta forma, es decir, programación simbólica. Tengo la entrada 3, la entrada 4, etc. Bueno, ahora que ya tengo esto, voy a ir directamente al main del programa, voy a bloques del programa y entro en el main. El main, el OV1, es donde haremos la programación inicial y desde donde vamos a gestionar los bloques de programación. Vamos a crear alguna instrucción sencilla, por ejemplo esta instrucción, y aquí constatamos la entrada 3. Veo que en el momento que uno empieza a escribir aparecen las variables implicadas filtradas, y esto por ejemplo sería una salida, entonces salida q 0.0. Cuando yo cierre aquí este interruptor se activará esto lo vimos en el vídeo tutorial número 1. Vamos a proceder a insertar un bloque de tipo SR, un SR reset, de tal manera que se active con la entrada 4 y se desactive con la entrada 5. Bien. Este bloque lo va a referenciar a una marca, entonces a la marca 10.0. Vale. Y ahora esa marca, cada vez que se active, va a hacer que cuente un temporizador, un impulso. Entonces coloco la marca aquí abajo, la marca 10.0, y va a permitir que se active un temporizador de tipo impulso. Aquí tenemos todas las opciones de programación que las vamos a ir viendo. Tenemos temporizadores. Dentro de instrucciones básicas tenemos general, opciones lógicas con bits. Bueno, pues esta marca quiero que active un temporizador de tipo impulso, que es este. Lo lanzo aquí y se me abrirá un db distancia. Lo dejo por defecto como se llama y me pedirá un tipo de dato de tipo tiempo. Entonces, como tengo el dato por ahí creado, lo llamo tiempo. Bien, y así lo dejo. Cuando active esta marca, esta salida de este temporizador va a estar habilitada un tiempo que va a ser este precisamente. Claro está, no he constatado ese tiempo. Para constatar ese tiempo tengo que asignarlo, ese tiempo. Entonces, para asignarlo, me sitúo aquí mismo en el segmento y realizo una operación de asignación. Las operaciones de asignación son muy habituales. Entonces, muevo tal que 10 segundos a la variable de tipo tiempo. Bueno, cuando ponga una variable de tipo tiempo tengo que anteponerte almohadilla a los 10 segundos, como hemos visto que no lo cogía. Bien, pues ya tengo definido que por 10 segundos, cada vez que se habilite esta marca, esto estará durante 10 segundos. Pero ¿dónde lo recojo? La salida de este temporizador es el db1, que le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, temporizador.
Vale, entonces ese temporizador, los datos de ese temporizador, en concreto la salida de ese temporizador, lo quiero llevar a una temporizador punto, la salida lo quiero llevar a una salida. Entonces asigno una bobina y va a ser una salida. La salida, por ejemplo, la 2. Con esto ya he utilizado una utilización básica de unos cuantos conceptos. Vamos a poner, por ejemplo, un contador para manejar el tipo de dato entero. Venimos aquí a contadores y cojo un contador ascendente de tal manera que cuente con una variable con la entrada 5, por ejemplo, y cuya salida la remita a una bobina, a la salida Q03. Vale, y el valor que le doy a ese temporizador, por ejemplo, puede ser 3 unidades. Al contar 3 unidades, aquí voy a obtener el valor. Si quisiera constatar el valor del contador en un momento determinado, lo haría de esta forma, en este CV. Para llevar la cuenta, voy a la única variable de tipo entero que admite es esta, variable coches, y ahí lo tengo. Bien, cuando ya tengo esto, ya tengo hecho un programa básico en el cual hemos manejado datos básicos, hemos aprendido a crear una tabla de variables, transferimos el programa, lo transferimos, lo ponemos en el online y vemos que funciona perfectamente. Iniciamos la búsqueda. Bueno, una vez que detectamos el autómata con la tarjeta de red correspondiente, cargamos el programa. Y una vez que se carga el programa, lo que vamos a hacer va a ser un test online, ver cómo funciona el programa que hemos hecho. Aquí decimos que para los módulos se pararán para realizar la carga, paramos todos y sobreescribimos todos. Con lo cual nos cargamos el programa que hicimos ayer en el tutorial anterior. Bien, ya lo tenemos cargado, hacemos un test online clicando en este icono. Pues vamos a ir viendo segmento por segmento cómo se comporta lo que acabamos de realizar. Bueno, esto es esto no es el principio del programa. Aquí tenemos el principio del programa, el segmento 1, la entrada 3, que no la tengo configurada, no la tengo conectada físicamente, la entrada 3, luego no vamos a poder probar esto. Pues bueno, como lo probamos ayer, tengo la entrada 3, me activa esta marca, ya lo vemos, y esta la desactiva. Esta la activa y esta la desactiva. Si tengo activa los dos, prevalece el reset en este bloque. Ahora está activa, luego la marca 10 va a estar activa. Bien. La marca 10 la tengo activa. Si la marca 10 la activo, en el momento que active la marca 10, pues se inicia un temporizador. Es un temporizador del tipo impulso, que va a estar durante 10 segundos, lo he programado, pues durante 10 segundos va a estar activo independientemente de lo que ya arrastre aquí. Es decir, en el momento que yo active la marca 10, empieza a temporizar, y aunque vuelva, aquí vemos, aparte de que no tiene sentido porque está filtrada con esta marca, pero al momento que activo, pues se genera el impulso. Y digo, independientemente de, vemos, genero el impulso, desactivo la marca, sigue temporizando porque es un temporizador de impulso. Eso conviene ir a la instrucción, a las instrucciones que hemos utilizado, ir al cronograma. Dentro de los temporizadores, por ejemplo, he utilizado este temporizador, el temporizador de impulso, dejo un segundo que salga el tooltip, abro la ayuda y cada uno debe ir extrayendo
datos de la ayuda. Es decir, la ayuda del programa hay que utilizarla de forma masiva, diría yo. Bien, una vez que se abre la ayuda y ya tenemos la ayuda de ese temporizador, pues aquí tendríamos todo lo que hay que saber sobre el temporizador de impulso. Cómo se utiliza, qué parámetros tiene, sobre todo lo que importa en temporizadores es tener claro el cronograma, eso es lo más importante. Bien, cierro esa ayuda. Vamos a seguir viendo el programa que acabamos de hacer. Decíamos que teníamos ese segmento 2 que me permite activar y desactivar una marca. Tenemos este otro segmento que lo que me permite es gestionar un temporizador. Los 10 segundos vemos que es el dato que he introducido a ese temporizador a través de una variable de tipo tiempo. La salida del temporizador permite habilitar esa salida física. Aquí tenemos el temporizador, la marca 10.0 está activa, luego el temporizador está activo. Mientras el temporizador, la salida esté activa, pues va a funcionar esa salida física hasta el Q0.2. Subo para que lo veamos funcionar. Aquí tengo la entrada 0.3, es la que provoca que se active ese temporizador. El temporizador está rodando, esta salida está activa mientras esto esté activo, y esto va a estar activo durante 10 segundos. Vale, ahora se ha desactivado. El contador, aquí vemos que llevamos una cuenta de 15. Mientras vamos trabajando lo de arriba, pues aquí vemos que mientras yo active, pues se activa esto. No le he puesto un reset, voy a poner un reset que sea, por ejemplo, la I0.4. Entonces lo puedo hacer en online, como lo estoy haciendo ahora, en entrada 4. Obviamente, si vengo aquí, veremos que al no coincidir aparecen estos iconos, al no coincidir el programa con lo que tiene el PC. Lo que hago es transferir el programa, escribo ese bloque y continúo simulando. Esto pues es una fase de depuración que siempre conviene tener en cuenta. Ahora ya tengo una entrada de reset, que es esta. Vemos que lo pone a 0 el contador. De esta forma cuenta, cada vez que llega este impulso cuenta. Reseteo el contador. Al llegar, como está parametrizado a 3, al llegar a 3 la salida se activará. Ahí vemos que se activa. Y este contador pues no tiene nada más. Bien, pues termino este vídeo tutorial en este instante. Voy a dejar este pequeño programa ahí. Es una iniciación, ¿no?, en la programación, y lo que vamos a ver en los siguientes vídeos, en el siguiente vídeo, vamos a trabajar con el autómata virtual, es decir, con un PLC simulado en vez de un PLC físico, para que todos podáis seguir el tutorial. Entonces, vamos a empezar a trabajar, por eso le he llamado solfeo de la programación, algo que no lo he visto demasiado en los vídeos que observo por ahí, pues es ver cada una de las instrucciones en qué consiste, de forma sucinta y procurando ir al grano. Este vídeo ya se ha extendido demasiado tiempo porque, bueno, porque surgen siempre problemas. Es algo que tenemos que tener siempre en cuenta en la programación, tener un poco de paciencia a la hora de realizar los programas. En el siguiente vídeo tutorial veremos, como bien digo, todas estas operaciones lógicas con bits, para cuándo se utilizan, cómo funcionan, y ese va a ser el objetivo, únicamente este objetivo. Lo voy a complementar con los function block, perdón, con los function call, que es un concepto para estructurar programas. Pues hasta la próxima, espero que os haya sido de utilidad el vídeo.